La libertad de expresión en el Perú es un derecho reconocido por la Constitución política, así como por los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Pero, ¿qué es esta y cuáles son sus límites? Hoy vamos a conversar con Adriana León. Ella es directora del área de libertades informativas del Instituto de Prensa y Sociedad. ¿Cómo está, señora León? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Señora León, por favor, en un primer momento, coméntenos qué es la libertad de expresión. Bueno, es un derecho humano constitucional, reconocido en la Constitución, es un derecho de todos, no es un derecho solo de los periodistas. Todos tenemos derecho a expresarnos libremente en nuestras opiniones y, en el caso específico del periodismo, en el derecho a poder recabar información de interés público que pueda ser transmitido a la ciudadanía para que la ciudadanía esté mejor informada y pueda elegir mejor a sus autoridades o fiscalizar mejor también a sus autoridades. Este es un derecho. En el Perú tenemos derecho de libertad de expresión, libertad de opinión y podemos, digamos, expresarnos a través de medios de comunicación o a través de escritos o a través de charlas, de declaraciones, de declarativas. Es un derecho que tiene limitaciones en el sentido de que toda persona también tiene derecho al honor y a su prestigio, y entonces cuando se siente mellado en esos derechos puede recurrir a las instancias respectivas, que son las instancias, digamos, judiciales, para poder entablar procesos de difamación o de injuria cuando se siente difamado, ¿no? Claro. Pero es un derecho constitucional adquirido en este país y respetado, sobre todo después de la recuperación de la democracia. Señora León, queda claro en todo caso que es un derecho. Sin embargo, ningún derecho es absoluto y tampoco sería irrestricto. En ese sentido, ¿cuáles son los límites de la libertad de expresión? La persona tiene derecho a acudir a la justicia cuando se siente mellada en su honor, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo opinar que una persona es fea o no me gusta o tengo la impresión de que es incapaz, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo denuncio a una persona por asesinato o por, no sé, violación o feminicidio o cualquier delito y no tengo ninguna prueba, esa persona pues tiene derecho a acudir a la justicia y un juez deberá determinarlo. O sea, los límites de la libertad de expresión tienen que ver con sobrepasar esa barrera de la opinión, ¿no? o de la fiscalización para acusar a alguien sin pruebas. Claro que sí. ¿Cómo observa usted actualmente la libertad de expresión, libertad de prensa en el Perú en los últimos años con este último gobierno? Mira, nosotros, después de haber recuperado la democracia en el Perú, después del fujimorismo, hemos construido de alguna manera una democracia más o menos sólida, con todas las deficiencias que conocemos, pero relativamente sólida, y entre ellos el derecho a la libertad de expresión. Entonces, en ese sentido, somos un país que, a diferencia de la región, tiene, por ejemplo, una proliferación de medios de comunicación variada, ¿no? Hay periódicos, hay radio, hay televisión, hay internet. Los periodistas tenemos pleno derecho a ejercer nuestra profesión. Sin embargo, desde la campaña electoral han venido sucediendo cosas que, bueno, se han acrecentado con la asunción de Pedro Castillo en el gobierno y su entorno, con una percepción de la prensa como enemiga del poder y entonces ciertas restricciones al acceso a la información que perjudican no solo la libertad de expresión o la libertad de prensa, sino también el derecho de los ciudadanos a estar bien informados. Entonces, han habido, por ejemplo, restricciones para cubrir la fuente política, básicamente.
restricciones para poder acercarse al mandatario, estas alertas que hemos hecho donde acordonan los espacios para que los periodistas no se acerquen al presidente, o los encierran en espacios para que no lleguen al presidente, o han habido incluso agresiones físicas contra periodistas que han intentado acercarse a Castillo, esto de parte de la seguridad del Estado. Y por otro lado, el Congreso, que con esta excusa de que la pandemia tiene restricciones todavía, no abre, por ejemplo, sus instalaciones para los periodistas, cosa que si están escuchando los colegas, saben bien que, por ejemplo, el hall de los pasos perdidos en el Congreso es una fuente muy importante de información, donde los periodistas están buscando todo el tiempo declaraciones, y entonces esto está restringido, los periodistas están ahí como en la Plaza Bolívar, en un lugar totalmente improvisado, a la intemperie, incómodos, con frío o con sol, si es que está mucho sol. Entonces, realmente este tipo de restricciones no las hemos visto hace muchos años, y eso resulta para el IPIS, por ejemplo, preocupante. Claro que sí. Ahora, respecto a los límites en la investigación periodística de un reportero, por ejemplo, ¿a qué ámbito ellos no deben trascender, pasar? Bueno, un reportero tiene el derecho de estar ahí buscando la noticia, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo natural. ¿Qué cosa podría ser? Invadir una vivienda, por ejemplo, ¿no? O los dilemas éticos del periodismo, de, por ejemplo, meter una cámara oculta cuando no se ha avisado a la persona, o grabar a una persona sin su debido permiso. Ese tipo de dilemas éticos que, bueno, tienen que ver con códigos de ética que tienen que tener los medios y los propios periodistas. El periodismo, su mayor plus, digamos, su mayor valor es su credibilidad. Y en ese sentido, la ética periodística es parte de la credibilidad. Si el periodista no es ético en su actuar, eso va a mellar su credibilidad, su prestigio, y eso es lo peor que le puede pasar a un medio o a un periodista. Claro. Ahora vamos a hablar de un reciente caso que se ha visto en el Poder Judicial, es el del periodista Christopher Acosta, quien ha sido condenado a 2 años de pena privativa y también suspendida al pago de 400.000 soles por la publicación de un libro en el que cita ciertas fuentes que no habrían sido verificadas. ¿Cómo desde el Instituto de Prensa y Sociedad observan este caso? Muy mal, realmente siento un pésimo precedente la decisión de ese juez. Acosta ha hecho una investigación exhaustiva de más o menos 2 años de un político muy importante peruano, que es César Acuña, que es una persona que está bajo el escrutinio de la prensa y de la opinión pública. Y Christopher ha hecho una investigación periodística sobre la trayectoria y la vida de Acuña, en la cual ha consignado ciertas citas debidamente documentadas. Está la cita, el lugar donde se dijo el asunto, la fecha, entrecomillado. O sea, el trabajo de Chris ha sido completamente diligente en su actuar y ético. No, esto de acusar a un periodista por dichos de terceros debidamente documentados es completamente atentatorio contra todos los principios de la Comisión Interamericana, donde estamos adscritos como país, ¿no? Entonces, acá se trata de un abuso de poder, porque además el juez no ha evaluado el trabajo periodístico debidamente documentado que ha recogido Acosta, en donde pues Acosta no tiene, digamos, la culpa de que la esposa de Acuña diga que le pegó, o que Pinchi diga que lo vio entrar al zinc. Esas son declaraciones que han sido o en medios o también en comisiones del Congreso, del Poder Judicial. Entonces, la verdad que nosotros estamos esperando que ahora la Sala de Segunda Instancia acoja el pedido de apelación de la defensa de Acosta y falle de una manera distinta a la primera instancia. Bien, que realmente sienta muy mal precedente. Estamos atentos en todo caso a lo que pase con este periodista. Por otro lado, ya para finalizar, se entiende que la libertad de expresión es uno de
los pilares fundamentales de toda democracia. Pero ¿qué pasa cuando un medio de comunicación, un periodista se vale de esta herramienta para desinformar, para publicar noticias falsas? O sea, ahí cómo se tiene que actuar como país. Mira, esto es un problema mundial y es un problema muy serio. Efectivamente hay medios que desinforman, que emiten desinformación y es muy grave porque la gente finalmente termina estando mal informada. Lo que hay que hacer es, yo pienso que hacer una verificación como ciudadana, por ejemplo, saber qué medios están desinformándome y qué medios tienen credibilidad e informan bien. De manera, digamos, legal, está la justicia. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, el caso de Sinopharm y Willax, ¿no? Cuando sale Bustamante a decir que el Sinopharm no servía, que daba más COVID, una serie de desinformaciones tremendas. Si yo hubiera sido Sinopharm, le hubiera dado una demanda por difamación, por desinformación. Y estoy segura que el Poder Judicial, si hubiera caído en una sala buena, hubiera fallado a favor de esa empresa, porque está perjudicando el prestigio de una vacuna que además era en ese momento muy importante para la población. Entonces, es la justicia, el estamento en donde puede acudir la ciudadanía, las empresas. En el caso, por ejemplo, de Fox News en Estados Unidos, que es, digamos, un símil a Willax, desinforma también, desinforma y desinformó en las elecciones donde perdió Trump. ¿Te acuerdas que Trump decía que había fraude, que había habido fraude? La empresa que hizo el proceso de votación, que era una empresa privada, demandó a Fox News por difamación, por haber dicho que ellos habían participado del fraude. Y ganó. Y Fox News tuvo que pagar un montón de dinero a esa empresa. Entonces, existen los mecanismos para poder enjuiciar o querellar a medios y a periodistas que desinforman, que difaman, que calumnian, ¿no? Lo que no se puede hacer es que el Estado decida qué medio está bien, qué medio está mal, entonces cierro este medio. Eso es peligrosísimo. Ya lo vimos en Ecuador, en Bolivia, en Cuba, en Venezuela. Eso sería terrible que pase. Y eso creo que tiene que entenderlo la ciudadanía. Bien. Acá lo que hay que discutir es entre los medios, entre la gente, las opiniones de las personas para decir qué cosas creen de un medio y ese medio tendrá que ponerse las pilas para recuperar su credibilidad. Pero de ninguna manera pedir que se cierre tal medio o que se vote a tal periodista, porque eso sienta un mal presente y ya lo conocemos en la región. Bien, señora León, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Igualmente, adiós. Hasta una próxima oportunidad. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes los dejamos con imágenes de Ayacucho. Muchas gracias por acompañarnos. No tenemos tiempo para más información electoral. Recuerde que estamos en el canal 516 de Movistar TV, las redes de JN y por supuesto la señal de nuestros canales aliados. Nos reencontramos el día lunes. Permiso.